Donde otros ven fracaso, yo veo la semilla de una nueva gracia. San Bernabé, el hijo del consuelo. En las cálidas y ventosas tierras del Mediterráneo oriental, donde las olas del mar besan las costas con la eternidad de los siglos, nació un hombre destinado a encender la llama del consuelo en los corazones atribulados. Su nombre era José, pero el tiempo, la historia y la divinidad lo rebautizarían con un nombre que resonaría como un bálsamo entre los seguidores del Nazareno, Barnabé, el hijo del consuelo. Su nacimiento tuvo lugar en la isla de Chipre, probablemente en la ciudad de Salamina, en el seno de una familia judía de la tribu de Leví, la misma que por generaciones había servido en el templo de Jerusalén. Desde pequeño, fue educado en las Escrituras, en los cantos sagrados, en la ley de Moisés. Su alma, sin embargo, parecía inquieta, como si desde niño sintiera que su llamado iba más allá de los rituales y las formalidades de una religión ya cansada por el peso del legalismo. Al llegar a la adultez, se trasladó a Jerusalén, donde pudo contemplar con sus propios ojos el bullicio del templo, la majestad de los sacrificios, pero también la corrupción de los fariseos y la frialdad de los saduceos. Fue entonces, en ese escenario de tensión espiritual y social, que su vida se cruzó con el mensaje de Jesús de Nazaret. No se sabe si lo escuchó personalmente o si fueron los ecos de los apóstoles lo que llegó a su alma como un viento nuevo, pero lo que sí se sabe es que su conversión fue profunda, radical y definitiva. Aquello que había aprendido desde niño encontró en Cristo su sentido último. El conocimiento se transformó en sabiduría viva. La tradición se convirtió en fe ardiente. El ritual, en compasión activa. Según los Hechos de los Apóstoles, 4, 36-37, José vendió un campo que poseía y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Este acto no fue simplemente una muestra de generosidad, fue una entrega total de su seguridad, de su herencia, de su lugar en el mundo. Era el símbolo vivo del desprendimiento. Por ese gesto y por su carácter apacible y esperanzador, los apóstoles le dieron un nuevo nombre, Barnabé, que significa hijo de la consolación o hijo del ánimo. No era un título honorífico, sino un reflejo de su esencia. Barnabé tenía el don de consolar, de hablar al corazón del otro, de restaurar con palabras y presencia lo que el dolor había destruido. La comunidad cristiana primitiva, aún frágil y perseguida, encontraba en Barnabé una figura clave. Él no era uno de los 12, no había caminado con Jesús como Pedro o Juan, pero su espíritu reflejaba tan profundamente al Maestro, que su influencia era innegable. No buscaba liderazgo ni reconocimiento. Su poder no estaba en la autoridad, sino en la mansedumbre. Donde había división, él sembraba unidad. Donde reinaba la sospecha, él traía reconciliación. Era un puente entre corazones heridos, un hilo invisible que tejía armonía entre los diferentes. No es casualidad que sea mencionado en los primeros momentos de expansión de la Iglesia, cuando la buena nueva comenzaba a cruzar las fronteras de Judea y a tocar los corazones de los gentiles. Mientras otros se aferraban al esquema judío, Barnabé intuía que el mensaje de Cristo era universal. Esta visión abierta y audaz lo llevó a ser uno de los primeros en acoger a los conversos no judíos como verdaderos hermanos en la fe. En un tiempo donde las diferencias culturales podían fracturar la naciente iglesia, él encarnó la hospitalidad, la apertura y la inclusión. En su forma de ser, había una dulzura que desarmaba, pero también una firmeza silenciosa que sostenía. No gritaba para hacerse oír. No necesitaba imponer. Su sola presencia hablaba. Se cuenta que cuando algún discípulo vacilaba en su fe o caía en él miedo ante la persecución, Barnabé se acercaba, ponía una mano en su hombro, y con palabras sencillas pero llenas de espíritu, reavivaba la llama interior. Por eso, más que un nombre, Barnabé era un signo. Era el consuelo hecho carne, el alivio de Dios en tiempos de prueba. La comunidad de Jerusalén lo veía como un pilar invisible pero necesario. Era el que
Sostenía a muchos en secreto. El que levantaba a los caídos sin esperar gratitud. El que daba sin medir. Su vida era oración en movimiento, y su fe, un fuego que no consumía, sino que iluminaba. Dicen que su voz era serena, su mirada profunda, y su paso ligero, como el de quien sabe que no pertenece a este mundo. Muchos lo comparaban con los antiguos profetas, no por sus palabras encendidas, sino por su capacidad de leerlos signos del alma. Años después, cuando la Iglesia necesitó misioneros para salir más allá de sus fronteras, no fue a Pedro ni a Juan a quienes se les pidió que lideraran aquella tarea arriesgada. Fue a Barnabé. Y eso dice mucho. El que había aprendido a consolar en la intimidad, ahora debía llevar la consolación a los confines del mundo conocido. Pero, antes de lanzarse a esa aventura, hubo un encuentro que marcaría su vida y la historia del cristianismo para siempre. Un encuentro con un hombre que todos temían, que muchos rechazaban, pero que él estaba dispuesto a abrazar. Aquel momento clave en su historia aún estaba por llegar. Porque en el corazón de Barnabé no había espacio para el rencor. Solo había lugar para la fe, para la esperanza. Y para una caridad que no se rendía ante el miedo ni el prejuicio. Lo que estaba por acontecer, pondría a prueba la profundidad de su misericordia, la visión de su alma y la verdadera magnitud de su misión. Barnabé estaba por descubrir que el consuelo no es simplemente aliviar el dolor, sino ser el instrumento de la transformación divina en aquellos que nadie más quiere ver. Antes de comentarnos esta jornada sobre la vida San Barnabé, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de San Barnabé? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros de sanación? ¿Has recibido alguna bendición de San Barnabé? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. El encuentro con Saulo. Las piedras aún estaban frescas de sangre en las calles de Jerusalén. La memoria de Esteban, el primer mártir del cristianismo, resonaba en los susurros de los creyentes. Como una herida abierta, como un clamor silencioso. Y en medio de ese temor, un nombre se había vuelto sinónimo de terror: Saulo de Tarso. Fariseo fervoroso, defensor implacable de la ley, perseguidor decidido de aquellos que proclamaban a Jesús como el Mesías. Entraba en las casas, arrastraba a hombres y mujeres, los arrojaba a las prisiones, respirando amenazas como si fueran incienso de justicia. Era temido. Era odiado. Era la sombra que acechaba los caminos del nuevo pueblo de Dios. Pero entonces, sucedió lo impensable. En el camino a Damasco, con cartas de autorización en mano para capturar cristianos, Saulo cayó al suelo, cegado por una luz más brillante que el sol. Una voz retumbó en lo profundo de su ser: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mundo de Saulo se quebró. Aquella voz, que era la misma que él creía erradicar, se le revelaba ahora como verdad viva. En 3 días de oscuridad, sin comer ni beber, su alma fue despojada de orgullo, de dogma, de odio. Lo que nació de aquella ceguera no fue el perseguidor, sino un nuevo discípulo. Sin embargo, cuando Saulo intentó unirse a los seguidores de Cristo en Jerusalén, encontró puertas cerradas. El miedo estaba justificado. ¿Cómo confiar en el lobo que ayer devoraba corderos? ¿Cómo abrazar al que había sembrado muerte? Los discípulos, incluso los más cercanos a Pedro, se alejaban. Sus ojos lo veían, pero sus corazones no podían creer. Y en ese abismo de desconfianza, una figura se adelantó. Barnabé. El mismo Barnabé que ya era conocido por su generosidad y ternura. El hombre que había vendido su herencia por amor a Cristo. El mismo que consolaba a los abatidos. Ahora extendía su mano a un enemigo. No por ingenuidad, sino por discernimiento espiritual. Barnabé había aprendido a mirar con los ojos del Espíritu. Sabía que la gracia de Dios no conoce límites. Supo ver en Saulo no lo que había sido, sino lo que estaba llamado a ser.
Lo tomó consigo. Lo llevó ante los apóstoles. Y allí, con voz firme y alma abierta, Barnabé contó la historia de Saulo, como había visto al Señor en el camino, como había escuchado su voz, como había predicado valientemente en Damasco, poniendo en riesgo su vida. Las palabras de Barnabé no eran defensas, eran testimonio. Era el acto de fe de un hombre que creía que el amor de Cristo podía redimir incluso al más temido. Ese momento, que parece sencillo a los ojos del lector moderno, fue un punto de inflexión en la historia de la Iglesia. Sin la intervención de Barnabé, Saulo, que luego sería Pablo, quizá habría quedado en los márgenes, rechazado, desacreditado. Pero, por la fe de un hombre, el perseguidor se convirtió en apóstol. El destructor se volvió constructor. El lobo se transformó en pastor. A partir de entonces, Saulo comenzó a moverse con libertad entre los hermanos, enseñando en el nombre del Señor. Pero no fue fácil. Su predicación encendía controversias, su pasado lo seguía como una sombra. Las autoridades judías conspiraban para matarlo. Fue necesario que los discípulos lo llevaran a Cesarea y de allí a Tarso, su ciudad natal, para protegerlo. Pero el vínculo con Barnabé ya estaba sellado, y el destino volvería a unirlos muy pronto. Pasaron los años, y la iglesia comenzó a crecer no solo en Jerusalén, sino también en otras regiones. Una de las comunidades más vibrantes floreció en Antioquía de Siria. Allí, por primera vez, los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos. Era una ciudad cosmopolita, llena de griegos, romanos, judíos, comerciantes y filósofos. La noticia de esta expansión llegó a oídos de los apóstoles en Jerusalén y decidieron enviar a alguien de confianza para acompañar ese crecimiento. No eligieron a Pedro, ni a Juan, enviaron a Barnabé. Cuando Barnabé llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios obrando poderosamente. Gente de toda cultura y condición social se acercaba al Evangelio. Su corazón se llenó de gozo. No trató de imponer una visión. No trajo reglas duras ni estructuras. Al contrario, alentó a todos a permanecer fieles con corazón firme. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo del cristianismo. Partió en busca de Saulo a Tarso. Sabía que aquel hombre tenía un fuego único, una sabiduría que podía hablar a los gentiles, una pasión forjada en el dolor de la transformación. Saulo aceptó la invitación sin titubear. Volvió con Barnabé a Antioquía y durante un año entero enseñaron juntos a la comunidad. No eran rivales. Eran hermanos. Eran llama y aliento. Eran doctrina y consuelo. Allí comenzó la dupla más poderosa de la historia misionera del cristianismo primitivo. Pablo y Barnabé. Pero detrás de esa gran alianza, siempre quedó grabado el primer gesto. El acto valiente de un hombre que supo ver luz donde todos veían oscuridad. Barnabé no solo introdujo a Pablo al círculo apostólico, lo acompañó, lo defendió, lo creyó. Porque Barnabé no era un líder por ambición, sino un siervo por convicción. Ese encuentro no fue solo el inicio de una amistad. Fue la semilla de un cambio de paradigma. Fue el comienzo de una revolución espiritual que traspasaría fronteras. Desafiaría imperios y transformaría la historia de la humanidad. Pero todo eso estaba aún por acontecer. Por ahora, era suficiente saber que el consuelo y la confianza de un solo hombre habían abierto la puerta al mayor apóstol de los gentiles. Y lo que vendría después, solo podía estar guiado por la providencia. Misiones de fuego y fe. La historia de la iglesia primitiva se forja no solo entre milagros y palabras, sino entre caminos polvorientos, noches sin techo, y corazones encendidos por una fe que no conoce límites. Fue así como comenzó una de las etapas más audaces del cristianismo. La misión apostólica fuera de los territorios judíos. Y al frente de esta gesta, no estaban los más populares ni los más influyentes de Jerusalén. Eran dos hombres unidos por la confianza y el espíritu, Barnabé, el hijo del consuelo, y Pablo, el converso incendiado por la verdad.
Juntos formarían una dupla imparable, capaces de desafiar al mundo, conocido en nombre de una verdad que superaba las fronteras del tiempo y la ley. La llamada llegó en Antioquía. Mientras la comunidad ayunaba y oraba, el Espíritu Santo habló de manera clara: sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. No fue una elección humana, fue un mandato divino. Y sin demoras, los hermanos impusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Así comenzó el primer gran viaje misionero registrado en los Hechos de los Apóstoles. No llevaban riquezas, ni escoltas, ni pergaminos de poder. Solo llevaban la fe, el nombre de Cristo y el fuego que ardía en sus entrañas. Zarparon hacia la isla de Chipre, tierra natal de Bernabé. Aquel regreso tenía un tono profético: volver al lugar de origen no para habitar el pasado, sino para sembrar futuro. Recorrieron las sinagogas de Salamina, predicando con autoridad y esperanza. Pero el momento más emblemático ocurrió en Pafos, donde un mago llamado Elimas intentó desviar de la fe al procónsul romano Sergio Paulo. Pablo, con voz firme, lo reprendió, y el mago quedó ciego por un tiempo. Fue entonces que el gobernador creyó, asombrado por el poder del Señor. Aquel evento marcó un giro. De allí en adelante, Saulo comenzó a ser llamado Pablo, y comenzó a liderar la palabra, mientras Bernabé, con humildad, lo sostenía desde atrás. Desde Chipre, cruzaron al Asia Menor, llegando a Perge en Panfilia, donde Juan Marcos, el joven acompañante, los abandonó y volvió a Jerusalén. A pesar de la deserción, los 2 apóstoles no se detuvieron. Subieron hacia Antioquía de Pisidia, una ciudad romana en la región montañosa, donde predicaron en la sinagoga. Allí, Pablo expuso con fuerza la historia de la salvación, desde Abraham hasta Jesús, proclamando la resurrección del Señor como cumplimiento de todas las promesas. Muchos judíos y prosélitos abrazaron la fe, pero también surgió la envidia de los líderes religiosos, que incitaron al pueblo contra ellos. Fueron expulsados de la ciudad, pero no sin antes haber sembrado una comunidad viva. Y al salir, sacudieron el polvo de sus pies como testimonio, pero lo hicieron con el corazón firme y el rostro elevado. En Iconio, nuevamente hablaron en la sinagoga, y muchos creyeron. Pero los que no aceptaron la palabra tramaron apedrearlos. Enterados del complot, huyeron a Listra, una ciudad donde la mayoría no era judía. Allí, ocurrió uno de los episodios más sorprendentes del viaje. Mientras predicaban, vieron a un hombre cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Pablo, mirándolo fijamente, percibió que tenía fe para ser sanado. Con voz alta, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y el hombre, de un salto, caminó. La multitud, impresionada, creyó que los dioses habían descendido en forma humana. Llamaron a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, y quisieron ofrecerles sacrificios. El sacerdote del templo pagano incluso trajo toros y guirnaldas. Pero ellos, horrorizados, rasgaron sus vestiduras y gritaron: somos hombres como ustedes. Venimos a anunciarles que abandonen estas vanidades y se vuelvan al Dios vivo, creador del cielo y la tierra. El acto de rechazar la adoración humana los colocó en peligro. Pronto, llegaron judíos desde Antioquía y Iconio que incitaron a la multitud. El fervor se volvió ira. Apedrearon a Pablo hasta dejarlo como muerto, arrojado fuera de la ciudad. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, como un testigo que no muere, como un espíritu que no puede ser silenciado. Y al día siguiente, siguió su camino con Bernabé hacia Derbe. Allí también predicaron, fortalecieron a los nuevos creyentes y comenzaron el viaje de regreso. Pero lo hicieron con un propósito claro: confirmar las comunidades, establecer presbíteros, orar y animar. A pesar del sufrimiento, la persecución y el rechazo, ellos no dudaban. La cruz no era obstáculo, sino signo. Las heridas, para ellos, no eran fracasos, eran marcas del Evangelio vivo en su carne. Cuando finalmente regresaron a Antioquía de Siria,
fueron recibidos con gozo. Narraron todo lo que Dios había hecho con ellos, como había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero en sus corazones, tanto Pablo como Barnabé sabían que esa era solo la primera etapa. La tierra era vasta, las almas, incontables, y el fuego del Espíritu seguía ardiendo. No había reposo, no había regreso definitivo, solo la certeza de que la misión estaba viva, y que cada paso en esos caminos difíciles era guiado por la mano invisible del Señor. Barnabé, en todo ese recorrido, brillaba con una luz distinta. No era el protagonista de los discursos más ardientes ni el rostro visible de los milagros más impresionantes. Pero era el equilibrio, era la presencia, era el amigo que sostenía, el compañero que escuchaba, el maestro silencioso. Cada ciudad, cada comunidad, llevaba la marca de su consuelo y su discernimiento. Mientras Pablo incendiaba con palabra, Barnabé consolaba con mirada. Juntos, formaban un testimonio perfecto de fuego y fe. Y ese vínculo, tan sagrado, aún no conocía la prueba más dura, pero el tiempo, pronto, pondría su fidelidad a prueba. El conflicto y la humildad. Las grandes misiones no solo están marcadas por milagros y conversiones, sino también por pruebas silenciosas que nacen entre los corazones de quienes caminan juntos. A veces, no son los enemigos externos quienes ponen a prueba la fe, sino las diferencias que surgen entre los mismos que han compartido el pan, el camino y el sufrimiento. Así ocurrió entre Pablo y Barnabé. Aquellos dos hombres, que hasta entonces eran inseparables en su labor evangelizadora, pronto se verían enfrentados. No por cuestiones doctrinales ni teológicas, sino por algo mucho más humano, una diferencia de juicio sobre la confianza y la segunda oportunidad. Tras el regreso de su primer viaje misionero, Pablo y Barnabé pasaron un tiempo en Antioquía de Siria, enseñando y fortaleciendo a la comunidad cristiana que allí crecía con fervor. Fue durante esos días de reposo y oración que surgió en sus corazones el deseo de volver a visitar a los hermanos en las ciudades donde habían predicado. Pablo propuso un nuevo recorrido, una especie de segundo viaje misionero para animar a las comunidades y seguir sembrando la palabra. Barnabé, con su espíritu generoso, aceptó con entusiasmo la idea, pero puso una condición: quería llevar nuevamente a Juan Marcos, su primo, el joven que los había acompañado en parte del primer viaje y que, en Perge de Panfilia, los había abandonado regresando a Jerusalén. Para Barnabé, Juan Marcos era más que un simple ayudante. Era sangre de su sangre. Pero más allá de los lazos familiares, veía en él un alma joven con potencial, una vocación que aún podía florecer. Creía en las segundas oportunidades. Era su esencia: consolar, levantar, confiar incluso en los que han fallado. Barnabé no juzgaba a Marcos por su abandono, lo entendía como parte de un proceso de maduración, como un miedo natural ante las exigencias del Evangelio. Sentía que negarle la oportunidad de volver era negarle también la posibilidad de redención. Pablo, sin embargo, no pensaba igual. Para él, la misión requería fortaleza, compromiso, valentía inquebrantable. Y Juan Marcos, a sus ojos, había demostrado inmadurez y falta de firmeza. Temía que en una nueva misión, el joven volviera a fallar, poniendo en riesgo los planes y la seguridad del equipo. Su juicio era claro y su posición, inflexible. Pablo valoraba la eficacia y la fiabilidad por encima del sentimentalismo. Y aunque reconocía el valor del perdón, creía que el liderazgo exigía estándares que no podían ser comprometidos. Así comenzó una discusión que fue subiendo en intensidad. Los Hechos de los Apóstoles no narran los detalles de aquella conversación, pero el silencio de las Escrituras muchas veces esconde los momentos más humanos y conmovedores. Se puede imaginar a Barnabé hablando con el corazón, defendiendo la importancia del amor paciente, de la esperanza que no se rinde. Y a Pablo, con la mirada firme, recordando las noches en que caminaron perseguidos, las piedras en Listra, la traición del peligro.
Ambos tenían razón. Ambos hablaban desde la experiencia. Pero no encontraron acuerdo. Fue entonces que decidieron separarse. No hubo odio, ni gritos, ni condenas. Fue una ruptura dolorosa, pero respetuosa. Barnabé tomó a Juan Marcos y partió hacia Chipre, su tierra natal, lugar que conocía bien y donde sabía que el joven podría crecer y fortalecerse lejos de la presión de las grandes ciudades. Pablo, por su parte, eligió a Silas como compañero y emprendió su viaje hacia Siria y Cilicia. Dos caminos. Dos visiones. Dos almas que, a pesar de separarse físicamente, seguían unidas por el mismo Señor. Para muchos, esta separación podría parecer un fracaso. Pero en la sabiduría divina, incluso los desacuerdos humanos pueden dar frutos. A través de esa división, el Evangelio se expandió aún más. Dos misiones se iniciaron en paralelo, alcanzando rincones diferentes del mundo antiguo. Y el joven Juan Marcos, que había sido motivo de discordia, crecería en madurez y fe. Años más tarde, sería el autor del segundo Evangelio, el Evangelio de Marcos, una obra que daría testimonio eterno de que los errores del pasado no definen el futuro cuando hay quien cree en nosotros. Barnabé, en este episodio, no fue el héroe que realiza milagros ni el predicador ardiente. Fue el defensor silencioso del alma frágil. El que, en vez de elegir el camino más fácil, el de la razón inflexible, eligió el más difícil, el de la paciencia, el de la humildad, el de cargar con el peso de los que aún no están listos. Su decisión no fue estratégica. Fue profundamente cristiana. En su corazón no había espacio para el orgullo. Sabía perder sin resentimiento. Sabía soltar sin herir. Sabía amar sin condiciones. Este conflicto, por más doloroso que fuera, reveló una de las virtudes más grandes de Barnabé, su capacidad de mantenerse fiel a su esencia incluso cuando eso significaba caminar solo. No necesitaba aprobación ni títulos. Su misión era clara, ser consuelo. Y eso hizo. Consoló a un joven caído, y al hacerlo, plantó una semilla que florecería en generaciones futuras. No discutió. No impuso. No compitió. Simplemente caminó, confiando en que el tiempo mostraría los frutos de su elección. Mientras el mundo se movía entre conquistas y divisiones, en el corazón de aquel hombre de Chipre seguía latiendo la ternura del Evangelio. No se trataba de quien tenía la razón, sino de quien estaba dispuesto a amar más allá de la razón. Y Barnabé, una vez más, eligió ser puente en lugar de muro. Silencio en lugar de grito. Paz en lugar de imposición. Y ese acto, tan humano, tan discreto, tan lleno de Dios, quedaría grabado en la historia sagrada como un testimonio vivo de humildad ante el conflicto. El martirio silencioso. El tiempo siguió su curso, como río que no se detiene, arrastrando consigo los ecos de las primeras misiones, las voces de los conversos, los silencios de los que sembraban en tierras hostiles. Barnabé, el hijo del consuelo, seguía su camino lejos de la atención pública, lejos de los centros de poder apostólico. Mientras Pablo comenzaba a brillar con fuerza en sus viajes misioneros y sus cartas circulaban por las iglesias, Barnabé se mantuvo fiel a su vocación callada, tejida de fidelidad y ternura. No buscaba reconocimiento. No buscaba protagonismo. Buscaba almas. Buscaba llevar la paz del Cristo resucitado a aquellos que aún vivían en tinieblas. Tras su separación de Pablo, Barnabé retornó a su amada isla de Chipre. Aquel lugar no era solo su tierra natal, era también un terreno fértil para sembrar la esperanza del Evangelio. Había caminado esos senderos desde la infancia, conocía sus valles y colinas, los rostros curtidos de los pescadores, el olor de los campos de olivos, los silencios de los antiguos santuarios paganos. Pero ahora, su misión tenía un peso nuevo. Evangelizar no solo como misionero, sino como testigo maduro, como padre espiritual. Llevaba consigo no solo las enseñanzas de Jesús, sino también las cicatrices de una vida ofrecida al servicio de la fe.
En Salamina, una de las principales ciudades de Chipre, Barnabé comenzó a predicar. Con fuerza creciente. No con la retórica brillante de Pablo, sino con la dulzura que brota del corazón compasivo. Sus palabras eran bálsamo para los oprimidos, sus gestos devolvían dignidad a los marginados. La comunidad cristiana allí floreció como un jardín escondido, regado por la sangre de mártires silenciosos y por la fe de quienes, a pesar de todo, creían. Pero no todo era luz. Las tensiones con los líderes judíos locales y con los representantes del poder romano comenzaron a intensificarse. El mensaje del Evangelio, que proclamaba igualdad, libertad interior y un reino que no era de este mundo, incomodaba profundamente a los que vivían del control, del temor, de la opresión. Según la tradición conservada en textos apócrifos y en las crónicas de los primeros cristianos de Chipre, Barnabé fue arrestado por las autoridades judías locales, que veían en él una amenaza directa al orden establecido. Lo acusaron de blasfemia, de sedición, de agitar al pueblo. Pero él no se defendió. Como su maestro, guardó silencio. Sabía que su tiempo se acercaba. No sentía miedo. Sentía paz. Lo arrastraron por las calles de Salamina, lo golpearon sin piedad, lo insultaron. Sin embargo, sus labios no pronunciaron reproche alguno. Algunos decían que mientras lo llevaban al lugar del suplicio, repetía versículos de los Salmos, como si estuviera preparando su alma para el abrazo eterno. La forma exacta de su martirio no está registrada en los Evangelios ni en los Hechos de los Apóstoles, pero la tradición afirma que fue apedreado por una turba enfurecida. Cada piedra que golpeaba su cuerpo era una ofrenda de su fidelidad. No maldijo. No resistió. Solo oró. Se dice que, antes de morir, sacó de su túnica un ejemplar del Evangelio de Mateo, el que se había encargado de copiar con sus propias manos, y lo abrazó contra su pecho, como si se fundiera con la palabra que había guiado sus pasos. Era su último gesto de amor. Su última predicación. Su última entrega. Su cuerpo fue recogido en secreto por sus discípulos, quienes temían que los enemigos profanaran sus restos. Lo enterraron en una cueva cerca de Salamina, marcando el lugar con discreción, como se hacía con los primeros mártires. Durante siglos, el lugar fue guardado como un tesoro invisible, un sitio sagrado escondido en el corazón de la isla. Pasaron generaciones, guerras, invasiones, terremotos, pero la memoria de Barnabé nunca se extinguió. Los cristianos de Chipre lo invocaban en silencio, lo consideraban su protector, su padre espiritual, el apóstol que había dejado todo para darles la luz. Siglos más tarde, en el año 478, durante el reinado del emperador Zenón, se cuenta que el arzobispo Antemio tuvo una visión donde San Barnabé le revelaba el lugar exacto de su tumba. Movido por esa revelación, organizó una expedición y hallaron el cuerpo incorrupto del santo, tal como lo había descrito la tradición, con el Evangelio de Mateo descansando sobre su pecho. El hallazgo fue considerado un milagro, una confirmación divina del legado de Barnabé, y reforzó la autonomía de la Iglesia de Chipre frente al Patriarcado de Antioquía, lo cual tuvo enorme repercusión espiritual y política en la época. Pero más allá de los documentos y de la arqueología, lo que perdura es el testimonio vivo de un hombre que eligió servir en lo oculto, que fue fiel hasta el final, que entregó su vida por amor. Barnabé no murió rodeado de multitudes ni coronado por elogios. Su martirio fue silencioso, como lo fue su vida. Sin embargo, ese silencio retumba aún hoy en los pasillos del alma cristiana, como un llamado suave pero firme a la humildad, a la fidelidad, al amor que no necesita ser visto para transformar. Aquel que fue llamado Hijo del Consuelo dio su último suspiro en la misma tierra que lo vio nacer, ofreciendo su vida por el mismo mensaje que lo había incendiado desde el día en que conoció a Jesús. Y aunque su sangre se mezcló con el polvo de Chipre, su espíritu siguió viajando, acompañando a cada alma que se atreviera a consolar en medio del dolor.
porque el consuelo que él ofrecía no era solo humano, era eco del consuelo eterno. El eco de un consuelo eterno. El polvo de los siglos no borra lo que fue escrito con amor. Y aunque los imperios se desmoronan, los templos son saqueados y las lenguas cambian, hay nombres que permanecen como brasas encendidas bajo las cenizas de la historia. El nombre de Barnabé, el hijo del consuelo, es uno de esos. Su vida, tejida en el silencio y el servicio, no fue la de un héroe que buscó la gloria humana, sino la de un alma que eligió ser puente, bálsamo, presencia. Y esa elección humilde, casi invisible, sigue resonando como un eco en los rincones más profundos de la fe cristiana. Después de su martirio en Chipre, la figura de Barnabé no desapareció entre las brumas del olvido. Al contrario, su memoria comenzó a tomar forma entre los creyentes como la de un apóstol distinto, uno que no solo predicó con palabras, mas principalmente con gestos. Mientras otros eran recordados por sus milagros estruendosos o sus cartas poderosas, Barnabé fue recordado por su ternura, por su capacidad de escuchar, por ser aquel que defendía a los caídos, que abrazaba a los temidos, que daba lugar a los que nadie más quería ver. Era el rostro de la compasión activa, una llama silenciosa que seguía ardiendo en los corazones de los perseguidos. La iglesia de Chipre, sostenida por la sangre del mártir, fue una de las primeras en proclamar su santidad con firmeza. Durante siglos, los fieles lo invocaban en los momentos de angustia, especialmente aquellos que sufrían el rechazo, la traición o la desesperanza. Se le consideraba protector de los incomprendidos, defensor de los frágiles, guía de los que comenzaban el camino de la fe con miedo en el corazón. No. Era raro que se erigieran pequeños altares en su nombre, no lujosos ni grandiosos, sino humildes, hechos de piedra y vela, donde las lágrimas se ofrecían como incienso. El eco de su consuelo cruzó los mares y las generaciones. Monjes, misioneros, enfermeros, padres espirituales, todos aquellos que se dedicaban a cuidar las almas heridas encontraban en Barnabé un modelo discreto pero poderoso. Su figura se convirtió en símbolo de aquellos que saben escuchar sin juzgar, que saben esperar sin presionar, que saben amar sin exigir retorno. Muchos escritos espirituales posteriores lo presentan como el santo del acompañamiento, aquel que camina al lado del otro, sin invadir, sin brillar más que la luz de quien consuela. Incluso en tiempos de oscuridad para la iglesia, persecuciones, divisiones, guerras religiosas, la memoria de Barnabé seguía viva. En cada rincón donde un cristiano era golpeado por la duda o el desprecio, su nombre surgía como un susurro de fortaleza. Porque él representaba algo que el mundo rara vez entiende, el poder de la misericordia. No aquella misericordia condescendiente, que mira desde arriba, sino la que se arrodilla, la que toca las llagas, la que comparte el pan con el traidor, la que cree en el pecador arrepentido más allá de toda lógica. Una historia poco conocida cuenta que siglos después de su muerte, cuando los cruzados llegaron a Chipre y quisieron imponer su dominio sobre las antiguas comunidades cristianas locales, un obispo ortodoxo se encerró en una ermita y rezó 3 días seguidos pidiendo fortaleza. En sueños, vio a Barnabé acercarse con una túnica desgastada y los pies descalzos, y le dijo: no temas a los que gritan. Mi fuerza no está en las espadas, sino en la fidelidad. El consuelo no es debilidad. Es el arma más temida por el infierno. Al despertar, el obispo se levantó y defendió a su pueblo con la paz como escudo, negándose a derramar sangre. Y aunque fue depuesto por las autoridades invasoras, su testimonio cambió el curso de los eventos, y su ejemplo aún es venerado en algunas iglesias chipriotas. Pero tal vez uno de los ecos más fuertes del legado de Barnabé se escucha en el propio camino de Juan Marcos, aquel joven que abandonó la misión, motivo del conflicto entre los grandes apóstoles, terminó convirtiéndose en un evangelista, autor del segundo evangelio. La tradición afirma que fue discípulo de Pedro, y que sus escritos reflejan las enseñanzas directas del príncipe de los apóstoles. Sin embargo, nada de eso
Habría sido posible si Barnabé no lo hubiese rescatado del abismo del fracaso. En cada línea del Evangelio de Marcos, en cada parábola narrada, en cada palabra sobre el perdón y la humildad, hay una sombra invisible, la sombra de Barnabé, que creyó en él cuando nadie más lo hizo. ¿Y no es ese acaso el milagro más profundo? No levantar a un paralítico, sino levantar el alma caída. No calmar una tormenta exterior, sino silenciar la tempestad interna de quien cree que ha fallado para siempre. Barnabé entendió algo que muchos discípulos tardan en comprender, que no hay misión sin compasión, que no hay verdad sin ternura, que el Evangelio no se grita, se vive. Su figura sigue siendo una invitación, no a imitar sus gestos exactos, sino a encarnar su espíritu, a ser aquellos que acogen, que confían, que acompañan, a mirar al Saulo que todos temen y ver en el aún futuro Pablo, a mirar al Marcos que huyó y ver en el aún futuro evangelista, a mirar al mundo, con todas sus heridas, y no cerrar el corazón, sino abrirlo más. Así, en cada rincón del mundo donde alguien se atreve a consolar en nombre de Cristo, en cada mano que se extiende sin exigir, en cada perdón ofrecido sin condiciones, en cada paso dado al lado de un alma herida, Barnabé sigue caminando, no como un espectro del pasado, sino como un eco vivo, un eco de consuelo eterno que no deja de susurrar, no está solo. Yo también creí en ti.